¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Investigadores. Hoy estamos con un invitado muy especial, una persona que definitivamente está trabajando en un cambio significativo, no solo en Panamá, sino antes de comenzar me estaba explicando algunos de los lugares o las zonas a las cuales puede tener un impacto directo las investigaciones que está realizando. Estamos con el doctor Carlos. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, mucho gusto. ¿Cómo lo trata hoy el viernes, quincena? Un poco apaleado, tú sabes que De, la jornada y, bueno, viernes, quincena, el tráfico, un poco pesado. pesadísimo, Ujú. pesadísimo. La verdad, lo que no estoy escuchando en la ciudad de Panamá, bueno, ustedes saben que la ciudad eso es un caos casi diario, el tráfico, pero hoy 15 y quincena, Ujú. o sea, se junta el hambre Las con ganas de comer. así mismo. O sea, es algo complicado andar por ahí. Y a mí me tocó andar todo el día en la calle, todo el Ujú. día en la calle. Luis me llamó a las 5 de la mañana que había llegado, tuve que salir a buscarlo a la terminal. Mentira, mentira, mentira. Estamos con Luis de nuevo. Luis, nuestro editor, ustedes lo conocen. Ya ustedes saben, el primer episodio quedó bien de audio, así que shout out ahí para Luis que se puso la capa. Esperemos un resultado similar esta vuelta. Bien, bien, Luis, gracias. Hoy, ahora estamos en un lugar diferente, así que esto es un reto más para Luis. Están viendo un escenario totalmente diferente. Estamos en la ciudad. El primero lo grabamos en Chitré, para que sepan. En el estudio Z Record, exactamente. Ujú. Calidad de primer nivel. Ahora estamos en la ciudad, es diferente. Y bueno, ahí está Luis acompañándonos nuevamente. También está Sadie por ahí, la van a escuchar, es muy probable que la vayan a escuchar. Los que conocen a Sadie, va a tener que estar un poquito controlada porque el invitado es el doctor Carlos y no la doctora Sadie. Entonces, ahí va a estar de vez en cuando haciendo preguntas. Así que, nada, doctor, ¿cómo es la vida cómo lo trató hoy el laboratorio? El laboratorio hoy me trató bien, Sí, estuvo tranquilo. estuvo El, bien. el día de ayer fue un poco más ajetreado. Caótico, Ujú. caótico. Sí, quiero empezar hablando un poco de eso, porque la primera invitada, la doctora Jessica, ¿usted la conoce? La doctora Jessica, Jessica Sáez, de Chitré. No la conozco en persona. No la conoce en Ujú, persona. ujú. Bueno, la doctora Jessica eh, hace una ardua labor a nivel de investigación, de docencia, en la academia, está muy metida y la verdad que ha tenido un impacto siempre en los estudiantes, pero es diferente a la labor que realiza usted. Ujú. La doctora también dirige investigaciones, pero está siempre enfocada a la academia, ¿no? Es lo que también, claro, como tal UTP, al final ahí mismo está en la academia, ahí mismo está la parte de la investigación y se aprovecha todo eso casi que en el clúster ese de ingeniería que es la UTP, pues. Claro. Usted es un perfil diferente o de un área diferente más que nada. Ujú. Eh, Cuéntele un poco a la gente, para los que no sepan quién es el doctor Carlos, todo, desde el principio, bueno, a nivel de la universidad que estudió, dónde Ujú. estudió, para que lo conozcan. Bueno, yo estudié mi licenciatura, fue una licenciatura en biotecnología con énfasis en biotecnología agroindustrial en la Fundación Universitaria San Martín. Esa es una universidad de Colombia que fue Mm, la primera que trajo el programa de biotecnología a Ciudad del Saber en Panamá. ok. Ya después ha habido más universidades que han implementado la carrera. Bueno, la Latina. La Universidad Latina es la que cuenta con la carrera actualmente. Pero bueno, yo desde el inicio, desde que entré en biotecnología, yo entré muy atraído por las aplicaciones en salud, desarrollo de fármacos, desarrollo de vacunas, terapia génica, ingeniería de tejidos. Pero bueno, también atraído por la parte de desarrollo industrial. Sobre todo cuando a nivel de licenciatura tuvo mucho enfoque en la parte agroindustrial y a diferencia, por ejemplo, de la carrera de biología que se estudia acá, la de biotecnología también tiene un énfasis en la parte empresarial, la parte de desarrollo de negocios. Pero cuando me gradué, yo hice mi tesis de licenciatura en Indicasat, que es donde quedé trabajando, Ah, donde sí, trabajo actualmente, de una vez. de una vez. Y en esa coyuntura yo entré, pude entrar como asistente de investigación, una plaza que abrió como técnico de la unidad de citometría de flujo que ¿Hace cuánto fue recientemente eso? está, eso fue en el 2010. 2010.
Yo O me s- gradué en mayo del 2010, empecé a trabajar en Indicasat en junio en junio, de del una 2010. vez. Ujú. ¿Y había estado interesado en otra cosa? ¿O desde la universidad se dio cuenta que quería entrar ahí? ¿O cómo fue más que nada eso, esa parte? Bueno, originalmente en la universidad pensé que me tenía que ir afuera. Ok. eh, Pero hacer investigación. para terminar de estudiar y para hacer investigación. Ok. Pero durante el desarrollo de la carrera conocí que, bueno, que estaba Indicasat. O sea, conocí más del campo de la investigación en Panamá, porque cuando entré a la universidad fui motivado más por la biotecnología en general y lo que había visto en televisión, en programas de Discovery Channel, ese tipo Sí, de cosas. Lo que había aprendido en la clase de biología, pero sin estar tan consciente de qué tan desarrollada estaba la investigación en Panamá. No tenía conciencia de qué se hacía en verdad. claro. Lo fui aprendiendo en la universidad porque tuve varios profesores de varias de las instituciones. Tuve profesores del Gorgas, tuve profesores que trabajaban en ese momento en Indicasat Ujú. y por ello fue que conocí el instituto. Ellos le hablaban de lo que ellos trabajaban. Algunos, sí. Ok. Ujú. O sea, ahí fue despertando un poco ya La curiosidad y bueno, la curiosidad. saber de que aquí se hace algo. Ujú. Eso es muy importante porque muchas veces cuando entramos a algo que desconocíamos y que de repente nos va gustando, es difícil encontrar y saber qué hay, ¿ya? Y más en un lugar aquí como, bueno, en Panamá, Ujú. en Panamá como no hay esa cultura de investigación, específicamente para, bueno, para esta área, pero pasa en otras ramas y en otro tipo de trabajo o de profesionalismos, ocurre que es difícil encontrar qué es lo que hay. Sí. Yo creo que hasta le pasa, a veces, por poner otro caso en otra lista, de repente a los deportistas le pasa algo similar. ¿Dónde puedo, no sé, dónde puedo conseguir agentes? ¿Dónde Ujú. puedo formarme más allá? ¿Dónde voy a tener una conexión directa con gente que me puede llevar a trabajar fuera? Pasa mucho aquí en Panamá y es bueno eso, tener personas, docentes o personas alrededor que nos guíen un poco como en esos primeros pasos, ¿no? Que puede Ujú. ser, bueno, en ese caso fueron docentes, conmigo también fueron docentes, pero pueden ser amigos, pueden ser gente de otras carreras, pueden ser familiares y todo. Y por eso también es importante que la gente sepa, y esto es uno de los objetivos de este proyecto, que la gente sepa que si nosotros tenemos conocimiento sobre este tipo de cosas, debemos divulgarlas, debemos hacer que más gente lo sepa, aunque sea que lo sepan. Ya es otra cosa si les interesa, si quiero entrar, si no quiero entrar, si no me llama la atención, pero por lo menos decirle, oye, ahí está eso. Mira que tú has escuchado hablar de esto, sabes de este programa, sabes lo que hace esta institución. Y en muchas veces aquí en Panamá no está eso. Entonces, qué bueno que en realidad en ese momento tuvo pues a las personas que de una u otra manera le fueron inyectando esa, contribuyendo a esa curiosidad que ya fue creciendo, ¿no? Sí, y de hecho, yo no iba a entrar en Dicasat a hacer mi tesis. Ujú. Eso fue, o sea, fue circunstancial. ¿Cómo? Eso Porque, es interesante, es sí, interesante. porque yo tenía un profesor que nos había dado microbiología, nos había dado varias materias, que trabaja en medicina legal, Ok. que es el coordinador allí en medicina legal. Y habíamos hablado de un proyecto para estudiar eh, esafilococo resistente. Pero bueno, estábamos ideando el proyecto. Estábamos pensando en el proyecto, yo estaba pensando cómo plantearlo. Pero eso, para poder desarrollarlo, habría entonces que someter una propuesta a Senacid para ganarse los fondos. 2010, estamos hablando del 2010. Estamos hablando, estas conversaciones, estamos hablando en el 2008, porque yo me gradué en el 2010, pero yo empecé a ir a Indicasat todavía cursando materias. Ok. Como la universidad estaba allí, yo salía de dar clases e iba Ahí, caminando. ajá. Pero o sea, yo tuve la concepción siempre de que yo quería graduarme rápido. En la universidad teníamos que hacer un semestre de práctica profesional y luego teníamos que desarrollar adicionalmente una tesis. Tesis. Así que yo quería primero empezar a agarrar horas de práctica profesional y ya quería saber qué iba a hacer de tesis desde que estaba en séptimo semestre. Ok. Pero, bueno, otra compañera del grupo, no voy a decir nombres bueno, pero otra compañera del grupo, un amigo de ella que estaba 2 años arriba,
le consiguió una cita con la doctora Patricia Llanes, que ya estaba en Indicasat, para hacer su tesis allá. Y yo seguía en conversaciones o sea, pensando en hacer ese proyecto, pero ya estaba pensando, dije, bueno, pero ¿cuánto tardará si aplicamos, conseguir el financiamiento? Y cuando van saliendo, yo iba saliendo y me dicen de que, vamos a Indicasat. Sí, porque ay, ya dije el nombre. Porque, Lo pero bueno, blureamos, lo blureamos, ajá, lo blureamos. ajá. Porque, bueno, porque mi compañera tenía la cita con Patricia. Y de que no quiero acompañar, de que, ok, está bien. Y fui con ellos. Y cuando sale Patricia, nos hace entrar a los tres a la oficina. Y bueno, Usted no iba a eso, o sea, iba a yo no entrar ella iba, nada más, ¿no? yo fui colado. Ajá, ajá, A ajá. mí me invitaron. Y me siento y Patricia tiene su entrevista con ella. Y cuando termina de entrevistar, porque Patricia viendo fijamente a mi amiga, ¿no? Mm. Y cuando termina la entrevista, se gira hacia donde mí y me dice, ¿y tú qué? Y yo, ¿qué de qué? Dije, no, tú tienes tesis, ya tú tienes tutor. Dije, bueno, no, todavía no he estado viendo. Dije, porque aquí hay un investigador que está casi recién llegado, el doctor Ricardo Llonart, y él no tiene nadie que trabaje con él, y ya tiene un proyecto. Dije, ¿quisieras entrevistarte con él? Y dije, claro. Y me consiguió cita con él para el día siguiente. Ok. Yo al día siguiente fui, me entrevisté con Ricardo y terminé siendo su estudiante. Ay, a la- Porque también él ya tiene un proyecto aprobado con fondos. Ok, o sea, súper más fácil entrar a Más fácil trabajarlo, entrar. claro. Pero, ¿qué línea era, más o menos? Leishmania. Es que desde allí empecé Ok. a estar ligado con Leishmania. Ok. Pero entonces la principal que ya había estado pensando, Ujú. ¿esa quedó descartada en ese momento? ¿O cómo fue ese? Sí, o sea, porque también fue, en ese momento la prioridad era lograr graduarse, o sea, ¿no? Ujú. Entonces, bueno, ya un instituto que estaba en crecimiento, un investigador ya con fondos para un proyecto, entonces, bueno, Sí, hay que coger las decidí entrar. prioridades. Ajá. Exactamente. Así que desde ese semestre ya hice todo el papeleo y empecé a acumular horas de práctica. O sea, yo acumulé todas las horas de práctica entre el séptimo y el octavo semestre, antes de que fuera el semestre de práctica. Ok. ¿Y Y se lo permitían normal? sí, Sí. sí me lo permitieron. Ok. Y bueno, el resto es historia. Hice la tesis allí, en conjunto con un compañero que después se integró, un compañero de mi mismo grupo de la universidad. Ujú. Y ya tuve buen rendimiento, conseguí esa plaza y a los 10 meses de estar trabajando como asistente de investigación abrió el programa de doctorado. Porque cuando yo entré estaba entrando el primer director por convocatoria internacional, que Ok. fue el doctor Yaganatha Rao. Y él consiguió tener un programa de doctorado avalado por una universidad de India, pero bueno, la formación principalmente y las investigaciones fueron en Indicasat, con los investigadores de Indicasat. Y él desde que llegó y estaba organizando eso, identificó a varios de los que estábamos trabajando allí que él vio con potencial para entrar al doctorado y yo me gradué de licenciatura, estuve 10 meses trabajando y a los 10 meses entré al doctorado. Sí. Ujú. No menciono el nombre porque es un nombre complicado, menos que usted sí lo sabe mencionar, de la universidad. La universidad se llama Acharya Nagarjuna. Ujú. Yo por eso no me meto a mencionarlo. No, Lo no, leí no, y no no me sé. dejaban graduarme si no me aprendía el nombre. Bueno, ahí Ajá. hubiese estado yo todavía Ujú, tratando de mencionarlo. ujú. Pero, ¿y cómo fue eso? ¿Tuvo que irse? O sea, ¿usted fue allá o fue online? ¿Cómo fue? Tuve que ir a sustentar, pero como te Ok. digo, Era un programa, la era investigación se llevaba acá. acá. Eso sí, em, el primer año tuvimos que cursar ciertos módulos que son de nivelación, porque igual en el doctorado entró gente con distintos backgrounds. Claro. Hubo gente que también tenía formación en biotecnología, porque el doctorado es en biotecnología. Ok. Pero hubo gente que entró que era de formación biólogo, o tecnólogo médico o químico, entonces el primer año había ciertos módulos para nivelar a todo el mundo con los conocimientos básicos de biotecnología. Y al final de ese año nos pusieron un examen de evaluación y al final de ese año y de todos los años venían los directivos de la Facultad de India para hacernos evaluaciones. Y Ok. nosotros presentábamos los adelantos de la investigación.
pero la investigación se daba principalmente aquí. Ahora, dependiendo de la investigación, varios tenían partners en otros países o fuimos a entrenarnos en cosas muy específicas a otros lados, Ujú. porque la beca que nos dio Senacid incluía no solo la manutención, sino un fondo para poder comprar reactivos para la investigación o para viajar, Ok, para entrenamientos. Por ejemplo, yo durante el doctorado, yo hice la investigación, la mayoría aquí en Panamá, pero sí fui a entrenamientos en Brasil, en Uruguay, en Estados Unidos y en Inglaterra. ok. Ujú. ¿Cuánto tiempo tuvo en cada uno? Fue En Brasil, el de Brasil fue el más largo. Estuve en la Universidad Federal de Río de Janeiro, estuve 2 meses aprendiendo citometría de flujo y aprendiendo técnicas inmunológicas en general. Ok, Los demás fueron para cursos o talleres muy cortos específico. de 1 o 2 semanas máximo. De los más relevantes, el que tuve en Washington, D.C., que fue sobre secuenciación de nueva generación. Ok. Y también después en Inglaterra fui al Instituto Sanger en Kingston, que está cerca de la Universidad de Cambridge, también para formación en secuenciación de nueva generación. Ok. Hay alguna cosa que he mencionado para los que no sepan. Yo soy ingeniero electromecánico, no tengo nada que ver con el Ujú. área de la salud, nada absolutamente. Ahora he escuchado un poco más sobre ciertas cosas y tengo ahora un poquito más de background, no background, porque no tengo, Mm. tengo cero background, pero algunas cosas las familiarizo un poco más. Entonces, no es mi área para que sepan. Por eso también estoy como que a la expectativa escuchando. Para eso también está Sadie, porque Ujú. Sadie está en eso ya. Ella sí tiene un background y ella sí sabe un poquito más de lo que se está hablando. Pero definitivamente que es importante eso que menciona de las capacitaciones, Ujú. definitivamente que creo que más allá de capacitarse en los skills, estos que menciona, también lo que uno ve allá abre una perspectiva mucho más significativa mucho más, sí, mucho más importante para lo que uno puede hacer después. O sea, Y la exposición y el networking a veces, más de lo... Uno agarra fundamentos en los talleres y en los cursos, pero a veces conoces a alguien que tiene más experiencia haciendo esto y luego quedas en contacto y... es que yo lo comenté en el podcast Ujú. pasado, le decía a la doctora que yo consumo mucha divulgación científica. Ujú. Eso me gusta mucho, escuchar podcasts, escuchar videos. No sé si usted consume también divulgación en las redes sociales, YouTube, En YouTube, Instagram. YouTube es una universidad. Sí, 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 Yo, definitivamente. y lo digo, a veces yo he aprendido protocolos en YouTube. Imagínense, Ujú. O sea, en imagínense. YouTube se encuentra todo ya. Sí, para la gente que Ujú. cree que Ujú. para llegar a esas cosas hay que irse o sea, a tener toda la experiencia de irse o ir o viajar o sé qué, hay cosas en la mano. O sea, ya la frase de que no sé, no puedo, no esto, eso queda un poco de lado sabiendo tantas herramientas que hay hoy en día, ¿no? Porque está YouTube que es la más accesible, Sí, pero si uno se pone a ver todas las oportunidades de formación que hay a nivel académico, ujú, o sea, cantidad de plataformas que existen de pago y gratis ujú, en las que uno se puede capacitar, o sea, es algo, o sea, ya no puedes decir que no, en ningún área, exacto. no hay manera. Y lo otro, también, algo que me parece importante es que hay mucha gente que a veces se cohíbe de hacer ciertas cosas porque piensan de que, pero si eso no lo aprendí en la universidad, no lo puedo hacer. Pero cuando uno llega al campo laboral es que te das cuenta que ahí es donde aprendes, porque la universidad es muy teórica y está bien, puedes tener laboratorios y todo, pero no es lo mismo tener Enfrentarte, una experiencia de laboratorio un día claro, a estar día a día enfrentándote a realizando cosas ciertos procedimientos. diferentes, por otro Exacto. procedimiento, claro, puliendo, de repente es lo mismo todos los días, Ujú. pero todos los días lo haces de una maña, con una maña diferente, con una manera diferente, con algo que te permite manejarlo un poco más fácil. Creas también bueno, a nivel de experimentación, uno crea como esa mirada más filosa, por decirlo así, ¿no? Exacto. Detecta las cosas desde antes, que a veces nosotros vemos a la gente que tiene años en experiencia en el mercado laboral que se da cuenta de cosas rapidito. Me acuerdo una frase, una vuelta estábamos dando clase en
allá en la UTP, en Azuero, y fuimos a salir a ver unos transformadores. Ujú. Fuimos a ver unos transformadores ahí que estaban ahí adentro de la U. Y salió el grupo completo. El profe nos pregunta ahí qué configuración tienen esos transformadores. Y un pasiero y yo, de una vez que Delta. Y nos dice el profe, dice Chuzo, ¿ustedes trabajan en Cobra o en Aploso? ¿Dónde trabajan? Porque fue como que, claro, nosotros de repente puede que sea suerte, puede que Ujú. sea porque estábamos todavía en la U, pero esa frase después, usted trabaja en Cobra o en Aplos no es por el gusto. La gente que trabaja ahí no es porque lo vio en un libro y después lo miró y ya todos los transformadores que veían ya sabían cómo era, no. O sea, tuvieron que ver una cantidad de diseños, una Ujú. cantidad de situaciones diferentes. Cuando tú ya miras así, ya tú dices, ah, eso es tal. Tú miras así, ah, no, eso puede ser esto. Puede que te equivoques, pero definitivamente se ajusta, aprietas las clavijas y te vuelves mucho más experto en eso. Y volviendo a la parte de... Y lo otro es que la formación es constante, porque hay gente que piensa de que, bueno, me gradué de la universidad, yo lo sé todo, ¿no? Mm, mm, Y uno tiene que estar al día con las herramientas tecnológicas. sí, Eh, yo estudio, sí. me la paso estudiando, Cuesta, siempre. cuesta, Ujú. cuesta a Ujú. veces, porque eso significa también salir de la zona de confort. Sí. Significa salir de que yo, dale, ya me gradué, ya sé lo que tengo que Ujú. saber, ya estoy acá y sí, me sé todo el protocolo, me sé lo otro, pero no es suficiente. Y menos cuando estoy en un lugar que me exige seguir, me exige un desarrollo más importante, ya como es un DICASAT, como es un Gorgas, como es algunos grupos de investigación que hay en la Universidad Tecnológica, Ujú. inclusive algunos planes ya más gubernamentales que son más dirigidos a la parte profesional que tienen Caja del Seguro, estos lugares así, inclusive también los ministerios de Obras Públicas que de repente tienen un enfoque antes de desarrollar en un anteproyecto o algo así. Todo eso exige que yo salga de mi zona de confort, lea cosas nuevas y pueda aplicarlo ya en un desarrollo. Si me quedo ahí o pienso que ya sé lo suficiente para desarrollarlo, no voy a hacer todo lo que haga falta, ¿no? Entonces definitivamente que hay que estar anuente a eso, Ujú. a seguir queriendo aprender más, buscando, o sea, no sentirse conforme de nunca, pues, Claro. saber dónde estoy. Y volviendo a la parte de la divulgación, yo se lo comento porque, ya le digo, yo consumo mucha divulgación y había una divulgadora que había escuchado hace poco, se llama Size Matters, tamaño importa, Ujú. se llama así, tiene un poco un doble sentido ahí, pero cuando ella aborda los temas es full científico, todo Ajá. científico, ella es, no recuerdo qué es lo que, creo que es ingeniera, parece que es ingeniera, pero ya tiene su PhD y todo. Ella Ajá. en uno de sus videos comenta que ella lo más importante de... Es ingeniera química, ya me acordé. Tiene un PhD. Lo más importante de lo que ella hace, perdón, de las conferencias a las que ella va, es el networking. Ujú. ¿Por qué? Porque ella dice, mira, yo trabajo en un área de desarrollo de cemento, de compuestos y todo lo que tiene que ver con el cemento. Yo sé que yo voy a una conferencia del Congreso Nacional de Ingenieros Químicos de Estados Unidos y la cantidad de gente que yo voy a encontrar trabajando en cemento es muy poca. O sea, Ujú. o que esté enfocado en eso, o sea, no voy a encontrar a alguien que de verdad, o un grupo de gente trabajando en eso, o sea, no va a pasar. ¿A qué voy? A hablar con la gente, a conocer a este. Voy a las clases, me inscribo a las clases de Zumba, a las clases de baile, me inscribo a los tours que brinda el Congreso, me inscribo a las cenas, me inscribo a los desayunos, porque ahí se conoce a la gente que posteriormente va entonces a contribuir con una otra cosa. Ah, ya sé que conozco a este de esta área, a este otro de esta área, a este otro de esta área. Entonces muchas veces dejamos pasar las oportunidades porque de repente no es lo de nosotros. ¿Qué voy a saber yo? Me pasó lo que le estaba comentando hace un rato del Congreso de APANAC. El Congreso no, la Asamblea de APANAC. Yo soy miembro de APANAC desde el año pasado. Me volví miembro. eh, y nos llegó la citación para la primera asamblea de este año. Y bueno, yo quería experimentar, no es obligatoria, pero yo quería experimentar cómo eran ese tipo de eventos. Pero cuando lo vi, yo dije, ya. Ah, pero fue de una vez, rapidito. Ok. Retomamos. Pero una pregunta. Pues yo puedo donar con cámara. Sí, sí, se puede. Y coge, sí, sí. Sí, sí. Ah, dale, dale. Sí, sí, cualquiera de las dos puede comer. Listo. Ok. ¿Dónde iba? ¿Qué estaba hablando? Ah, sí, sí. Ok, retomamos. Eh,
fui al primer congreso mío de APANAC, perdón, congreso no, asamblea APANAC, y me acuerdo que yo tenía que, claro, eso tiene un costo, uno tiene que, a pesar de que sea miembro, hay que hacer el aporte porque también hay una cena y todo. Entonces, yo vi los temas, era algo relacionado a la malaria y algo relacionado al desarrollo de vacunas. Em, perdón, las vacunas para la malaria Ujú. y también para el antivirus. Eran los dos temas. Y yo, o sea, yo me pongo a ver, ¿qué voy a sacar yo de eso? Pues yo no tengo nada que ver con eso. Para nada. O sea, yo no tengo nada que ver con el antivirus, con el desarrollo, con el estudio, tampoco con el tema de la malaria. O sea, cero. Eso no me llamaba la atención de lo más mínimo. Y yo fui más que nada para eso, el tema de networking, porque sí lo tenía muy presente. Sin embargo, además del networking, que tampoco fue que lo exploté mucho porque fui como un poco, o sea, fui como era la primera, en realidad fui más a ver cómo era la cuestión. Hablé, sí, con el presidente de APANA, con el doctor Fábregas, hablé con otras personas que estaban en la mesa, pero no, tampoco fue que aproveché eso al máximo, pero quedé muy interesado en las charlas, en lo que Ujú. menos me interesaba al principio. Ok. O sea, le saqué tanto provecho a eso. Y no los temas en particularmente. O sea, si ahora me preguntas terminología, tecnicismos que mencionaron los doctores, era el doctor Blasarmain y el doctor Nicanor. Nicanor, no recuerdo el apellido. Eh, Dovaldía, ¿no? Sí. creo, Bueno, no el recuerdo doctor bien. Nicanor, que Ujú. también son dos personas con muchísima experiencia a nivel de investigación. Tienen partners a nivel Ujú. internacional y todo. Eh, Sí, escu- porque Nicanor hizo su doctorado en Harvard. sí, Ujú. sí, sí. Y ahorita trabaja Ujú. con Harvard y con otras instituciones de primer nivel. Eh, Escuchándolos a ellos saqué mucho provecho de cosas que luego, o sea, que son traspolables pues a otras áreas, pero todo, o sea, toda la media hora eran presentaciones cortas, media hora cada una. La media hora, o sea, fui escuchando cosas diferentes, que me fueron alimentando en esta parte de la investigación que jamás me lo esperé, la verdad. O sea, esa era la que menos expectativa le tenía. Claro, sabía que eran dos personas que tenían alta trayectoria y todo lo demás, pero al ser temas que no son de mi área y que dudo que entre ahí, no lo veía como que la parte importante para lo que iba. No iba a tomar notas, pues. No era lo que iba a hacer. Y al final saqué mucho provecho. Saqué muchísimo provecho de las cosas que ellos mencionaban. También, bueno, al final también hablaron otros doctores que estaban ahí, hicieron mención ya a otros temas más enfocados pues al desarrollo de investigación y tal, ya no tanto en la parte técnica, pero definitivamente que el networking, o sea, estar enfocado, querer hacer las cosas más allá de porque le pueda sacar un provecho a nivel técnico, es importante tenerlo en cuenta y Ujú. no dejarlo a un lado. Exacto. Sí. Y quiero hablar un poco sobre las investigaciones que desarrolla, porque el doctor tiene investigaciones muy interesantes eh, que definitivamente creo que esas son las cosas que nosotros debemos conocer. Debemos, o sea, digo nosotros, la gente que todavía no estamos de lleno en investigación, debemos saber qué es lo que hay, a dónde puedo llegar. Ya dio un sneak peek ahí de lo que puede, de lo que trabaja y todo, pero ahora quiero ahondar un poco más para que los biotecnólogos que nos escuchan, que nos quieran escuchar el podcast y las otras personas que no son biotecnólogos, pero que se interesan por estas áreas, sepan lo que hay y bueno, y nos voy contando experiencias de cómo ha surgido. ¿En qué trabaja ahorita mismo? ¿Cómo se llama? Las, Nuestra línea de investigación estudia al parásito que causa la leishmaniasis. ¿Qué es la leishmaniasis? La leishmaniasis es una enfermedad eh, caracterizada por unas heridas tipo úlcera en la piel. Es la manifestación más común en Panamá y en muchos lugares, es la que se llama leishmaniasis cutánea. Y hay otras manifestaciones, pero son producidos por esos parásitos protozoarios llamados leishmania. Esos parásitos viven en mamíferos silvestres, pero pueden ser transmitidos por picadas de las chitras. Ok. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno, las poblaciones más rurales, las que viven cerca de los reservorios infectados, pueden infectarse si los pican chitras que hayan picado y se hayan alimentado de la sangre de esos mamíferos.
Ok. silvestres y los piquen luego a ellos. O sea, es un portador, pues. Ujú. Y el problema, bueno, este grupo de parásitos está dividido en dos subgéneros, uno que se llama Leishmania leishmania y otro que se llama Leishmania avianea. Las Leishmanias leishmanias son especies que mayoritariamente están en lo que se conoce como el Viejo Mundo, o sea, están en África, en el subcontinente indio, por Europa, más que nada en la región del Mediterráneo, en Asia. Y las especies de allá, muchas, aparte de producir leishmaniasis cutánea, producen leishmaniasis visceral. El parásito va al hígado, al vaso Mm, principalmente, y produce una infección y una inflamación significativa y puede ser mortal. sí. Y hay algunas especies de Leishmania leishmania en América, pero que causan visceral solo en el Amazonas. Y el otro subgénero, que es Leishmania avianea, son especies que son exclusivas del continente americano. Y causan también cutánea, pero pueden causar otra variante que se llama mucocutánea. El parásito migra a los tejidos blandos de nariz y boca y los va carcomiendo y los puede destruir a tal nivel, o sea, que deja secuelas cosméticas muy graves y en algunos casos puede comprometer todo el tracto respiratorio. Que es muy sensible, entiendo, ¿no? O Ujú. sea, entiendo que este cuadro siempre, mi mamá escucha esto bastante. Mi mamá Ujú. siempre me decía que cualquier cosa que pasara aquí era muy peligroso. Siempre que me golpeaba, siempre que, o sea, yo siempre me ha gustado jugar fútbol, me decía, si la bola te pega en la cara, por favor, ven acá, no sé qué. Porque ella decía que esta parte de aquí, claro, es lo que han escuchado siempre, ¿no? Esta parte de aquí alberga muchas, eh, muchas partes del cuerpo, para la redundancia, pues, que pueden llegar a tener una incidencia muy significativa, si no mortal, pues. Entonces supongo que si hay, o sea, si algo ataca, pues esta zona, como en efecto lo está diciendo, definitivamente que es súper, o sea, es muy importante atenderlo, pues. Atenderlo, revisarlo, llevarlo a su mínima expresión para ver qué es lo Incluso por causa. las consecuencias estéticas, mucha gente es marginada. Por eso en algunos lugares se ve un fenómeno social similar al del leproso. Uf, Ujú. Y, y bueno, aunque mucha gente se cura sola, el, el sistema inmune de todos los seres humanos va perdiendo eficiencia a medida que vamos envejeciendo. Entonces se cree que mucha gente a edad avanzada puede reactivar así, los síntomas de leishmaniasis y algunas personas creen que la mucocutánea puede ser también una. O sea, hay mucocutánea temprana, pero que algunas mucocutáneas pueden ser aparecen cuando hay una reactivación por un debilitamiento del sistema inmune. Y el problema es que, bueno, hay fármacos actualmente contra el parásito que causa la leishmaniasis, pero los de primera línea, que están basados en antimonio pentavalente, eh, bueno, en general todos son muy tóxicos. Son muy tóxicos al hígado, a los ok, riñones. Y lo otro es que en varias partes del mundo se ha reportado un incremento en resistencia a esos fármacos. ok. Y no hay vacuna. O sea, en ese momento no existe ninguna En este momento no hay vacuna para eso. vacuna aprobada para su uso en humanos. Hay vacunas caninas. Porque los perros pueden ser, en algunos lugares y para algunas especies se ha visto que pueden ser portadores de leishmania. Sí, y de repente, bueno, es una medida, pues al final si se Ujú, vacuna al perro, quizá definitivamente va a tener una incidencia en que por lo menos ya del perro no va a venir ujú. para acá, ¿no? Así que quizás sí es una medida, pero bueno, lo ideal es que sea para humanos, Es lo pienso. ideal. Y bueno, nuestro grupo estudia el parásito a nivel celular y molecular. Utiliza muchas herramientas de bioinformática y de análisis genómico para poder evaluar la interacción parásito-hospedero, el parásito cómo interactúa con las células de mamífero, de humano y de ratón. El modelo que tenemos en el laboratorio es de ratón. Y con esa información también poder utilizarla para predecir nuevos blancos en el parásito que se puedan usar para diseñar nuevos fármacos y también queremos buscar una vacuna. Uno de los grandes problemas es que la mayoría de las investigaciones hechas en leishmaniasis están hechas en las especies de Leishmania leishmania, las que causan visceral y cutánea en el Viejo Ok, Mundo y en el Amazonas. Pero a nivel del genoma hay
diferencias importantes entre el subgénero Leishmania y el de Leishmania aviania. Y, por ejemplo, hay diferencias importantes en las secuencias de algunas proteínas. Si esas proteínas son las que usas para diseñar una vacuna, pudiese ser que una vacuna que diseñas contra las especies de Leishmania no abarquen las de Leishmania aviania. Okay. Y porque algunos han pensado en hacer una vacuna pan-Leishmania, eso significa que abarca a todas las Abarca las Leishmanias, dos. pero puede ser que no sea tan plausible hacerlo. Entonces, las especies más importantes, por ejemplo, en Panamá, es Leishmania panamensis, que es una aviania, Okay. la que produce la mayoría de los casos de cutánea y mucocutánea. ¿Dónde la encontraron o cómo fue ese proceso de detección, pues, de eso aquí en Panamá? Eh, no, o sea, el parásito se conoce Ajá. desde hace Digo, décadas. pero es Ujú. que bueno, lo digo porque me suena el nombre de Leishmania pana. Ah, no, porque la especie, cuando le pusieron el nombre fue por estudios que hicieron de un aislado de acá. Ajá, ok. Hace Pero años. igual ya tenían. Pero no es exclusiva de Panamá, Ok. sino que el nombre viene porque, bueno, fue Pues sí. identificada en un Sí, aislado de por acá. eso lo digo, porque regularmente cuando le ponen ese nombre Ujú, es porque la encuentran en ese. ujú. Creo que una de las oposiciones del doctor Blas Armain decía una especie de ratón, no sé qué cosa, costarricense. Ajá. Pero sí había en otros lados, pues. Había acá en Panamá, había en Colombia, entonces, por eso la pregunta, pues, porque pensé que de repente sí había algo un poco más contundente aquí en Panamá, no sé. O O sé. sea, es la causante de cerca del 80% de los casos de leishmaniasis acá. Aquí hay otras especies Ok. también de leishmania que circulan. Aquí leishmania se ha encontrado brasiliensis, guyanensis, naifi, Leinsoni, amazonensis, mexicana, hay varias. Ujú. Y esas amazonensis y mexicanas son de leishmania, son del otro subgénero. Ok. Pero brasiliensis, guyanensis, panamensis son de viania. Las más abundantes son las vianias y los reportes epidemiológicos, más del 80% de los casos que hay anuales son cuando se tipifica a nivel de especies panamensis. Ok. Pero panamensis también es la especie principal en Colombia y en Costa Rica. Y se cree que puede también tener un papel muy importante en el resto de Centroamérica. Lo que pasa es que no hay suficiente información epidemiológica para decir certeramente, panamensis también es la principal causante de la leishmaniasis en El Salvador, por ejemplo. Ujú. Es Faltan. que, y se lo comentaba aquí antes, cuando estábamos conversando de eso, otra de las cositas que saqué del doctor Blas Armain Ujú. mencionaba que las cosas se encuentran cuando las buscas. O sea, es súper ambiguo, pero es así. ¿Por qué? Porque él hablaba, él que estaba hablando del tema del antivirus, eh, y que mencionaba él que la mayor concentración se encontraba en Los Santos, pero fue porque ahí, o sea, según lo que él dejó ver, era porque ahí se buscó más. Ahí se buscó más. Sí, El brote que fue insignia fue cuando interrumpió un carnaval en las tablas, entonces eso ya, o sea, tuvo un impacto económico exacto, tuvo impacto importante. Ujú. económico, social, o sea, definitivamente que ya se creó algo fuera de nada más la parte de la ciencia, Ujú. ya hubo algo bueno, eso dio pie. Y entonces, ¿por qué en Los Santos y no en otros lugares con condiciones similares y que abunda todavía aún más esas condiciones? Por ejemplo, se decía que era, a lo que recuerdo, pues, por el tema de los cultivos, la cantidad de hectáreas que se cultivaban y todo lo demás. Entonces, como de repente en Veraguas y Chiriquí, que son zonas territoriales muchísimo más amplias, con muchísima más capacidad de cultivo y que se explota esa cantidad de cultivo, porque allá no se había encontrado tanto como Los Santos. O sea, Ujú. no es algo que haga mucho sentido, pues, Claro. ¿ya? Si estoy expandiendo la zona, se supone que también encuentro mucho más casos. Pero es lo que él mencionaba, o sea, se buscó más en Los Santos Y, y se encontró más en Los y Santos. depende del interés, porque, por ejemplo, la leishmaniasis es de un grupo de enfermedades que se denominan olvidadas. En inglés usan el término neglected. Mm, Y bueno, es porque afecta principalmente a comunidades rurales que rurales. suelen ser pobres o suelen ser comunidades indígenas. Entonces, aunque hay una incidencia grande, no suele ser una enfermedad que capta la atención de grandes farmacéuticas. O sea, porque posiblemente lo que se desarrolle no va a traer Claro, rentabilidad. exactamente. Ajá, Otra, otra, otra incidencia social. exacto. O sea, Ujú. completamente. Cómo
casi siempre se pone por encima, bueno, a esos niveles, ¿no? Se pone por Ujú. encima la rentabilidad económica por el bien, por encima del bien común, o del bien de una zona, un grupo de especies, un grupo de personas que está sufriendo Ujú. por eso y que, bueno, se sabe que de repente no va a tener ese impacto económico y por eso la dejo a un lado, ¿no? Sí, lo que pasa es que también hay que buscar los mecanismos de cómo financiarlo. Por ejemplo, una farmacéutica privada, o sea, difícilmente lo va a poder hacer porque los gastos que implica si no le es rentable, Sí. o sea, pero ahí es a donde vamos, ahí es donde nos preguntamos hacia dónde van los fondos y las políticas públicas y los fondos públicos, o sea, el fondo de uno como contribuyente hacia dónde va. Ujú, ujú. También uno quisiera que vaya a temas importantes de salud, pero bueno, sabemos también Sí, por qué a veces sí, sabemos el... el gasto público a veces por qué no se orienta tan efectivamente. Exactamente, definitivamente, estamos Ujú, bastante claros de eso. De hecho, ahorita ujú, estamos como que súper sensitivo ese tema. ujú. Estamos en periodo electoral o sea, es algo que siempre sale a reducir. Bueno, lastimosamente siempre sale a reducir el tema de que no hay los suficientes fondos, de que no hay suficiente apoyo, la voluntad suficiente para que estos temas se desarrollen. Creo que la creación de la... No sé hace cuánto existe la figura de AIP, Asociación de Interés Público. No sé desde hace cuánto existe. Creo que las AIPs existen creo que como desde el 2007, me 7. parece. Porque a mí eso me parece... O sea, esa figura Ujú, me parece muy buena, o sea, muy relevante. Al final, como la palabra lo dice, asociación de interés público, tiene una incidencia a nivel público muy importante porque creo que las AIP son las que están verdaderamente generando ujú. eso, estudios, generando conocimiento en muchas áreas. Si buscamos las AIP, la otra vez esta página Praxis subió un listado de algunas AIP que existen, Ujú. dio a conocer lo que es una AIP porque mucha gente no lo conoce, lo asocia con otras cosas AIP. Entonces, definitivamente es bueno saber qué es lo que es, cómo funciona, cuáles son las que existen, qué es lo que hacen. Y hay algo a destacar es que en verdad de los países de la región, Panamá ha hecho bastantes avances en promover la investigación. Ujú. Porque también me refería a que, bueno, leishmaniasis es una enfermedad olvidada y, por ejemplo, lo que te habla del resto de Centroamérica, no se tiene suficiente información epidemiológica porque los gobiernos locales no han, Ujú. de pronto allá no han invertido lo suficiente en salud. O sea que a pesar de los problemas que sabemos que tenemos, creo que en Panamá se ha hecho una inversión importante. Sí, sí, Ujú. y Y la figura de la IP, de las AIPs definitivamente ayuda mucho porque, bueno, solo para dar un pantallazo, aunque las instituciones, las AIPs que vienen de Senacid, o sea, están subordinadas a la Senacid, que es una entidad pública, pero, y aunque tengamos nuestro presupuesto operativo base de fondo público, ujú. nosotros podemos manejar y administrar fondos privados. Exacto, Ujú, exactamente. Y creo que eso es algo, un punto muy importante. ujú. Entonces nos saltamos la Porque burocracia. exactamente. Ujú, Y yo creo que con las personas con las que he hablado sobre las IP, siempre les digo eso. O sea, una IP me parece una figura espectacular, pues, así la llamo, en el desarrollo de investigación y todo, porque me permite tener fondos gubernamentales, que es dificilísimo también, es ujú. muy difícil tener fondos gubernamentales, me permite eso y también me permite tener una asociación con el sector privado. Sí. Entonces, claro, si lo manejo de la manera correcta, si logro llevarlo poco a poco, el crecimiento lo hago de una manera estratégica, se puede tener a nivel de presupuesto un buen brazo, pues un buen brazo de presupuesto ahí si se maneja con el profesionalismo debido, dejando a un lado todos estos temas que ya sabemos de corrupción, de todo esto que daña, pues se maneja así, al final es una figura. A mí me gusta mucho. O sea, cuando entendí lo que es una IP, las IP que hay aquí en Panamá, que le doy mucho el crédito a la gente de Praxis por haber hecho eso, porque me llamó también a leer un poco más sobre eso. Me di cuenta que en realidad es una figura muy buena. Ujú. Eso es el que la creó,
o sea, aplausos para los que la crearon en ese momento, porque verdaderamente, pues sí, y sabemos, hoy lo vemos, ha tenido un impacto. Lastimosamente, el presupuesto de Senacid baja, el presupuesto de investigación baja o fluctúa, pues, Fluctúa. fluctúa, Sí, lo malo es que y no hay una constante, no tenemos la seguridad de exacto, tener. de cuándo sí, cuándo no, Ujú. fluctúa, y así mismo entonces fluctúa parte del presupuesto de la IP. Pero bueno, ahí entra también la parte privada, que si se lleva como es, pues logra sostener un poco, pues. Entonces, volviendo a la investigación, ¿qué usted considera que es como la parte más retadora que ha tenido y que puede tener? Puede ser un skill, puede ser, Chuzo, es muy complicado hacer una tal experimento, tal protocolo, es muy complicado, lleva horas, lleva mucho equipo especializado. No, pero yo creo que lo más retador no es un skill en específico, no es la tecnología. Es para hacer investigación, lo más retador es saber formular las preguntas correctas. Ujú, Es estar ante un problema y saber qué es lo que vas a abordar y cómo ujú, abordarlo. Ya la parte metodológica, como dicen por allí, ya después de que tú tienes eso, lo demás es carpintería. ujú. Y es aprenderlo o asociarte con la gente que tiene los skills, pero saber qué pregunta vas a abordar y cómo la vas a abordar. Eso lleva horas, días, Ujú. Y meses. es un... En sí mismo es un skill, pero no es el que la gente esperaría escuchar. El Sí. técnico de que, lo más difícil es el análisis estadístico. Lo más difícil es saber ingeniería genética. No. Y es tener esa visión. Esa visión de, tengo ese problema, poder revisar la literatura y ver, hay un vacío aquí, esto es en lo que uno se puede enfocar y tener las ideas. Y es algo que uno va desarrollando es con la práctica, Con la estando experiencia, envuelto en el ambiente de claro. investigación. Porque yo mismo me preguntaba, yo cuando cursaba la licenciatura y veía a varios de los profesores que hacían investigación o nos presentaban con artículos de investigación, yo en ese momento, y se supone que siempre fui bueno académicamente, pero yo leía eso y es que, ¿cómo a esta gente se le ocurre esto? O sea, ¿cómo rayos se les ocurrió Sí, sí, esto? sí. Y hay un momento en donde yo creo que muchos sufrimos como el síndrome del impostor. A veces llegas y yo en verdad serviré para esto. Y es que yo como me metí en esta cosa. Pero entras ya a trabajar en investigación, sobre todo, o sea, cuando ya entré a trabajar como asistente de investigación y luego cuando los 6 años que estuve involucrado en el doctorado, te vas dando cuenta, o sea, interactuando con la gente, leyendo, haciendo los experimentos, eso vas desarrollando Claro, esa esa visión. capacidad. En algún momento, sin darme cuenta, de pronto dije, ay, sé hacer investigación, sé formular un proyecto, Claro, sé qué, pero fue, fue un continuo, pero de repente me di cuenta, ya sé hacer esto. sí. Y bueno, y ya sé hacer esto diciéndolo tampoco como que, ya soy el experto. Por lo menos sé hacer esto que me siento competente para hacerlo, pero es algo que uno va desarrollando constantemente. O sea, la formación y el desarrollo es un continuo, nunca termina. Sí, Ujú, no, definitivamente, sí, dime. Sí, entonces, Carlos, te quería preguntar, ujú, ¿qué consejo les puedes dar a los estudiantes que quieren empezar ujú. y quieren desarrollar ese skill de metodología de la investigación, la pregunta, cómo Sí, abordar porque las mira, cosas? O sea, pasa mucho que la gente cuando está comenzando a hacer Ujú. investigación, precisamente cree que se necesita como aprender a hacer investigación y necesito saber cuáles son los pasos de la investigación. ¿Qué tengo que saber para desarrollar una investigación? Y al final es más que eso. Claro, tengo que Es más que eso. saber que tengo que hacer un estudio del estado del arte, Ujú. tengo que saber que tengo que hacer un marco teórico, sé que después tengo que hacer experimentación, claro, los partes específicos, pero es mucho más que eso. Es mucho más que eso. Y es cierto, la primera parte es importante, pero es lo que tú aprendes teórico en la universidad. Ujú. Si tienes un buen profesor. Eso, Ajá, si tienes eso. un buen Si profesor. tienes un profesor, exactamente. Pero ese skill no lo vas a desarrollar hasta que abordes una temática en específico, porque puedes saber así muy etéreo de que la investigación se hace así, esos son los pasos del método científico. Eh,
pero hasta que trabajas en algo concreto, no lo empiezas a desarrollar. Entonces, el consejo es, si quieren hacer investigación, es empezar contactarse con un investigador que trabaje un tema afín que les llame la atención dependiendo de la rama de su formación Ujú. y empezar y vincularse a un proyecto. O sea, si quieren empezar temprano, ya sea como una pasantía cuando salen de clase o directamente pasar a hacer una tesis o una práctica profesional, pero vincularse en un proyecto de investigación y estar abiertos a aprender Sí. de los miembros del equipo, porque no solo va a ser el investigador principal, están todos los miembros del equipo que trabajan allí y, Y que son los que a y veces estar uno... pendiente y preguntar y ver toda la dinámica, Sí. por ¿Qué qué, aporta cada qué uno? aporta cada uno y por qué van a hacer ese experimento, por qué lo diseñaron así, entender bien el proyecto donde estás, por qué lo plantearon de tal forma Ujú, y, ujú. y allí en esa dinámica uno va uno va adquiriendo ese conocimiento, uno va aprendiendo. Pero Converge, es entrar. O sea, el consejo es, si quieren desarrollar ese skill, hay que entrar. converge con lo que dijo la Ujú, doctora Jessica. O ujú, sea, la doctora Jessica le pregunté eso, un consejo, y la palabra fue, ella lo abordó como atrévanse. ujú. Hay O que sea, atreverse, sí. atrévanse a entrar a investigación. Ya si después no fue lo mío, si después siento que por los miedos lo dejé a un lado, o la razón que sea, ok, pero atrévete, Ujú, ¿ya? O sea, métete, investiga, lee, lo conversa con ella y usted lo ha reforzado en la conversación en algunos puntos. Contactar investigadores aquí en Panamá es sencillo. ujú, O sea, yo para contactar al doctor, al doctor Carlos ujú, fue súper sencillo, fue súper accesible. O sea, conozco gente que trabaja en Indicasat que le comentaron del podcast. ujú, Él lo vio tal y le dijo, ah, sí, dile que me escriba el correo. Encontré el correo en la página de Indicasat. ujú. Y en la página de Indicasat le escribí y a las horas me había contestado y me mandó el número. Así de sencillo. Y así fue el caso del podcast, pero así mismo puede ser a la hora de hacer una investigación. Claro, entrar a hacer una pasantía si tiene un par de procesos y claro, algunas cositas que hay que seguir, pero es relativamente sencillo. Y algo, y en la línea de la pregunta que hizo Sadie y de la accesibilidad que hablas, que no tengan miedo tampoco, o sea, que no piensen que el investigador va a pensar que no, que esa persona tiene que ser una lumbrera, que tiene que saber ya todo. Nosotros, y sobre todo la gente que está apenas en licenciatura, nosotros sabemos que no tienen experiencia. O sea, eso lo sabemos. Lo importante es que, o sea, que eso sí, que sea Con gente voluntad. disciplinada, que tengan la voluntad, que tengan eh, más que todos los conocimientos adquiridos, porque incluso en la universidad no van a tener todos los conocimientos que se necesiten, es la disposición, la responsabilidad, una buena actitud hacia el Dar trabajo. esa milla extra. Y aquí y en el laboratorio lo van a aprender, Ujú. porque el mismo investigador les va a enseñar, los miembros del equipo de trabajo con quienes les van a enseñar y estamos conscientes siempre que hay una curva de aprendizaje, así que no tengan miedo, que no se cohíban de pensando, no es que necesito ser un genio para vincularme con un proyecto de investigación, no. De hecho, creo que fue Richard Feynman. No. No sé, creo que fue Richard Feynman. Es alguien de la parte de ingeniería, Ujú, una eminencia acá para los ingenieros eléctricos principalmente. Eh, él le preguntaron, ¿cómo crees que...? Perdón, él contaba, él una anécdota que él decía. O sea, nadie nace sabiendo cómo entender un espectro de campo electromagnético. O sea, no hay un genio que nazca sabiendo cómo visualizar un espectro de campo electromagnético y sabiendo cómo son las líneas de flujo electromagnético y cómo interactúan con su alrededor. Nadie. ¿Cómo se crea? Estudiando, estudiando, exacto. estudiando, estudiando, estudiando. ¿Quieres aprender integrales? Estudia. ¿Quieres aprender cómo funciona el campo electromagnético? Estúdialo. ¿Quieres saber cómo utilizar un equipo? Estúdialo. ¿Quieres saber cómo interactúan o qué capacidad tiene de una proteína o todo lo que ustedes ven? Estúdialo. O sea, al final es eso. Y vas a tener la oportunidad de hacerlo cuando ya estés ahí. O sea, no es necesario que nazcas con eso. Nadie nace con eso. O sea, nadie llega a ser investigador porque al día siguiente, porque un día se despertó y, mira, ya sé todo sobre este tema, voy a agarrar. Muchas veces también nos pasa que nos dicen, para entrar
y eso pasa mucho en el doctorado y en esas cosas, para entrar ya tienes que tener tu línea de investigación, tu línea de tesis, tu línea de... Entonces a veces eso cohíbe porque dicen, chuzo, esto es lo que me voy a dedicar. Claro, pero es que para llegar allá tienes que haber leído, haber experimentado, haber estado un poco en eso. Inclusive, eliges algo y luego varía un poco. ¿Le pasó a usted? Sí. Le pasó a usted, sí, Ujú. y de eso se trata el proceso al final. Así lo veo yo y desde antes de entrar, pues, lo visualizo de esa manera y ustedes lo manifiestan siempre así también. Claro. Entonces, de verdad que pues eso, para la gente que todavía quiere o no sabe mucho de la investigación, hay que atreverse. Es solamente eso. Y bueno, retomando un poco el tema de la investigación que trabaja y todo lo demás, ¿qué proyección tiene o en qué está este momento, en este momento en que está? Sin revelar muchas cosas, porque sabemos que muchas veces eso tiene temas sensitivos de derechos de autor y propiedad intelectual y todo eso, pero sin revelar esas cosas, ¿en qué momento está ahorita la investigación? Bueno, ya les comenté ya un poco del background. Entonces, nosotros nos hemos concentrado en estudiar Leishmania panamensis y, bueno, y otras especies de Leishmania viania, obviamente porque entonces son las especies que causan los principales casos de leishmaniasis aquí y en los países vecinos. Y tenemos actualmente 4 proyectos distintos que están relacionados con Leishmania. Uno es en donde evaluamos específicamente la interacción parásito-hospedero. Tenemos un modelo animal con ratones y allí vemos cómo la infección con el parásito altera la expresión genética de las células de los ratones, las Ok. células relacionadas con el sistema inmune, para ver cómo se modula la respuesta contra el parásito. Y dentro de ese proyecto ahora estamos incorporando unos análisis para ver también los cambios genéticos en el parásito, porque se cree que también el parásito modula la respuesta Ok, de las células. Ujú, eso es retador. ujú. Ese es uno. Otro, tenemos un ensayo de, de cribado de compuestos. Estamos buscando nuevas moléculas, ya sean naturales o sintéticas, que puedan Mm, tener actividad contra el parásito eh, y que al mismo tiempo sean menos tóxicas que los medicamentos actuales. ok, Y bueno, y también para responder a la problemática de que varios de esos medicamentos, hay especies que han desarrollado resistencia. Em, Algo particular de este ensayo es que nosotros para hacerlo más rápido, lo que se conoce como high throughput, o sea, para ajá, ajá, poder evaluar un mayor número de compuestos, tradicionalmente, o sea, tú tienes que infectar las células, son macrófagos de ratones o macrófagos de líneas humanas, con el parásito y ver si el compuesto disminuye la cantidad de parásitos dentro de los claro, macrófagos. ajá. Pero eso convencionalmente se hacía, para contar había que teñir y hacer placas y contar todas las placas de todas las réplicas y demoraba un tiempo considerable. Nosotros hicimos una leishmania que produce una proteína fluorescente. Entonces el parásito fluorescente lo pasamos por un equipo que se llama citómetro que nos ayuda a medir fluorescencia y simplemente vemos si el compuesto disminuye la cantidad de Del células que son color. fluorescentes. Ajá, ya visualmente se ve, ¿no? O sea, Se, se, visualmente se aprecia y ya vemos. se aprecia y ya con eso podemos identificar a estos son buenos candidatos y luego vamos a ensayos más Más especializados especial, con claro. los que tienen actividad. Uf, se ahorra mucho tiempo, me imagino. Se ahorra tiempo. Eh, Ese es otro. La tercera línea de investigación que tenemos es que queremos identificar blancos en el parásito que puedan servir para desarrollar los fármacos y Ok. diseñar los fármacos. O sea, no solo hacer un screening de compuestos que ya existen, sino diseñarlos. Y para eso estamos implementando herramientas de modificación del genoma para poder eh, silenciar los genes de interés del parásito, genes que creamos que pueden ser buenos candidatos a fármacos y ver si, para desarrollar fármacos, y ver si son esenciales para la reproducción del parásito. Si lo son, entonces queremos usar las herramientas bioinformáticas que tenemos para, a partir de la secuencia de ADN, sacamos la secuencia de proteína, modelarla
y entonces hacer ensayos de acoplamiento molecular con moléculas que pueden ser ya existentes, que estén en bancos de compuestos, y ver si tienen afinidad y pueden ser un buen fármaco para Ok. combatir la leishmaniasis. Y con base a eso también podemos hacer modificaciones, podemos diseñar la molécula, hacer modificaciones químicas y ver si tiene mayor afinidad. Y con eso entonces, si en las modelaciones se ve que tiene potencial, sintetizarlas y evaluarlas en el laboratorio con el ensayo que ya tenemos. Ok, planean llevarlo ya hasta la última instancia. O sea, la idea es eso, la idea es implementar todo el pipeline de trabajo. Ajá. Obviamente, nosotros como instituto de investigación, cualquier cosa que descubramos lo podemos llevar máximo hasta modelo animal. Ya lo siguiente tendría que ser, ensayos en humanos ya tiene que ser en partnership con alguna farmacéutica. Ujú. Y el cuarto proyecto es para desarrollar una vacuna. Y hemos estado utilizando la información del genoma para predecir de las 8.000 proteínas que están codificadas en el genoma de Panamensis y de Brasiliensis. Cuántos fragmentos de esas proteínas, que se llaman péptidos, pequeñas porciones de esas proteínas, pueden activar el sistema inmune. Y para eso también usamos predicciones de bioinformática, utilizando algoritmos de inteligencia artificial. Oh, ok. Y para ponerte en perspectiva, porque la gente se preguntará, bueno, ¿cuántas proteínas del parásito hay que evaluar para saber cuál puede ser efectiva? Ujú. Y ya te dije que hay 8.000 posibles. Ujú. Con esos programas logramos sacar todas las porciones de esas 8.000 proteínas que pudiesen tener afinidad con las moléculas del sistema inmune que reconocen lo ajeno, que son moléculas del complejo principal de isocompatibilidad, y nos salieron 8 millones de combinaciones. Y se imaginarán, nosotros no podemos evaluar 8 millones de combinaciones, pero los programas nos ayudaban a filtrar por ciertos parámetros, nos daban un score de lo que posiblemente tuvieran mayor afinidad. Eh, También filtramos por qué péptidos fueran fácilmente sintetizables, que fueran solubles en agua, que el péptido no tuviera homología con humano o con ratón, o sea, para que fuera específico del Ajá. parásito, para que no corriéramos el riesgo de diseñar un péptido que al final vaya a hacer una respuesta cruzada Ajá. con los organismos donde los vamos a evaluar. Y con eso, y también haciendo los programas que se basaban en Machine Learning, se basaban en la secuencia. Complementamos eso con ensayos de acoplamiento molecular que es bioinformática estructural, viendo cómo se unía a los surcos de los MHC. Y con eso, de 8 millones logramos reducir a 40. 40 millones. No, a A 40, 40. sí, de De 8 8 millones. millones a Sí, a 40, 40. 40, 40. 40. Wow. Eso es más manejable. Súper muy manejable. Y los 40 los Todo eso fue a raíz de el machine learning, Ujú. el análisis de datos. Y el acoplamiento molecular, que es un análisis estructural, pero todo eso fue con alta capacidad de cómputo, todo eso fue Claro. predictivo Ajá, con por bioinformática, eso, predictivo. pero bioinformático. teniendo la información del genoma que ya Ok. habíamos secuenciado. Y ya a los 40, ok, este es un número manejable. Se traen al laboratorio. Sí, pero primero contratamos un servicio en el extranjero, en Reino Unido, porque no teníamos los equipos para hacer ensayos de unión in vitro. O sea, solo tener el MHC con los péptidos y ver qué tan bueno era la unión. Ajá. Y con eso logramos reducir de 40 a 14, Mm. los 14 mejores. Y eso sí, los mandamos a sintetizar para evaluarlos en el laboratorio con células de pacientes. Porque los ensayos hay que hacerlos con células de pacientes que hayan tenido la infección y se hayan curado. Porque van a tener células de memoria, linfocitos T de memoria, un tipo de glóbulo blanco Ujú. que queda después de que se levanta una respuesta inmune. Y para ver si en verdad nuestros péptidos son inmunogénicos y son buenos, hay que probarlos con células que ya hayan visto el parásito y ver si ante la estimulación proliferan, crecen y secretan ciertos mediadores, ciertas citoquinas y otros mediadores relacionados con la respuesta citotóxica. Pero es difícil conseguir los pacientes y conseguir las células para hacer los ensayos. Ujú. Entonces te imaginarás, o sea, no era viable hacerlo con 8 millones. No, No no, era no, ni no, siquiera no. viable hacerlo con 40 candidatos. Sí, Ajá. no, y viable y
yo diría que está imposible, o sea, Sí, por la cantidad por la cantidad, claro, o del sea, recurso financiero que necesitas, la ujú, cantidad de tiempo, la cantidad de personal. de- Entonces, algo la cantidad de que variables, cosas que es, pueden salir también. exacto, entonces algo que es bastante destacable de lo que hacemos es que nuestro grupo implementa la bioinformática también para optimizar las investigaciones que hacemos y poder ir más concretamente a evaluar candidatos a fármacos, a vacunas que tengan el mayor potencial. O Ajá, sea, va más dirigido y claro. focalizado que estar como ensayo y error. Tanteando, Ajá, sí, sí, sí. O sea, exacto. ya lo que tengo enfocado, lo que tengo acotado, ya Ujú. es lo que yo he comprobado por muchos otros métodos que esto va a tener una mejor respuesta que estos otros que ya fuimos descartando. Y lo bueno Que, es que la capacidad de cómputo que hay actualmente nos permite hacer eso, porque hace unos años la capacidad de cómputo no era lo suficiente para que las predicciones fueran tan fiables. ajá. Pero bueno, en esencia esos son los 4 proyectos. El de interacción parásito hospedero, el ensayo de cribado de fármacos, el de modificación genómica para identificar blancos y desarrollar los fármacos, y el de vacunas. ¿Qué es cribado? Cribado. Cribado es cuando tú haces una evaluación bueno, es que esa es la traducción del inglés de screening. Creo que Ok. de pronto screening se entiende Ah, sí, mejor. se entiende Pues mejor. cribado es screening, o sea, Ok. evaluar muchos, Ujú. hacer un barrido de Mm, varios candidatos de Ajá. algo Ok. para encontrar alguna molécula interesante. Ok, ok. Ujú. Lo otro, me interesa mucho esa parte de la bioinformática. De hecho, ayer estaba hablando con mi hermano porque nosotros en la página de Instagram nos pasamos investigadores.podcast para que la sigan. Eh, nosotros nos pasamos publicando investigadores de otros lados, perdón, divulgadores de otros lados. Hay muy buenos, ahora que estamos en esto, ya yo seguí algunos que eran de mi interés personal, de la ingeniería, pero ahora que he estado viendo y he puesto un poco más a eso, hay una cantidad de divulgadores muy buenos en todas las áreas. Y hay una chica, no recuerdo, creo que era Genefitz o Genefictis, algo así. Yo la publico bastante ahí en la página. Comentó que había creado un grupo de bioinformática donde ella iba a dar cursos, donde también iban a haber foros, donde... Entonces yo lo publiqué en la página de investigadores y mi hermano de luego en la casa me preguntó qué era la bioinformática. Yo no tengo idea de qué es la bioinformática. O sea, puedo tener una idea por la palabra, ¿no? Ajá, Es la informática aplicada a la biología, claro. sí. Pero, ¿qué es en esencia la bioinformática? O sea, ¿qué aparatos, qué estudios qué puedo lograr? Ya he explicado un poquito y me hago una idea más clara, pero un poquito más detallado sobre la bioinformática. Bueno, o sea, la definición general sí sería esa. O sea, la informática es la aplicación de eh, las herramientas de computación de alto rendimiento para analizar datos biológicos. Ujú, Pero las dos más grandes aplicaciones de la bioinformática se concentran en la información, el análisis de la información que procede del ADN, que es la genómica, ujú. y sus derivados, la transcriptómica, la metagenómica. eh, Estudiar toda la información que está codificada en el genoma de los organismos. Pueden ser patógenos, pueden ser organismos de interés industrial, en el genoma humano. Y eso requiere una gran capacidad porque, o sea, se basa primero en tecnologías de secuenciación, poder secuenciar esos organismos que eh, en la actualidad tenemos una tecnología que nos permite secuenciar los genomas completos. Antes teníamos que ir de gen en gen. Ujú. Ahora podemos secuenciar genomas completos, pero eso añade una capa de complejidad grande al análisis de datos. Entonces, muchas de las herramientas de informática son algoritmos estadísticos complejos para poder procesar esa cantidad de datos, manipularlos. Y la gente que trabaja en bioinformática, o por lo menos que trabajan con ustedes, ¿son biotecnólogos que adquirieron esos skills o tienen también gente que ya tenía una especialización en análisis de datos eh, y entraron acá a trabajar en esta parte específica? Pues el grupo de informática inició porque cuando yo estaba haciendo mi tesis de doctorado, yo estaba desarrollando marcadores moleculares contra Leishmania, pero con métodos clásicos. Y se nos propuso secuenciar el genoma de referencia de Leishmania panamensis, no existía. Pero eso ya haría un proyecto de tesis totalmente
aparte. Y entró al programa de doctorado Alejandro Llanes. Él tenía formación de bioquímico con especialización en bioinformática en la Universidad de La Habana. Entonces, él se encargó, él tuvo como su tesis de doctorado la secuenciación del genoma, pero yo apoyé allí. Entonces, yo no tenía formación en bioinformática, o sea, yo había dado una materia de bioinformática en la carrera, Claro. pero no tenía formación En programación. hardcore en bioinformática. Ajá. Y yo apoyando, Alejandro me apoyó con algunas cosas de bioinformática que se requerían en mi proyecto y a mí me interesó aprender. Entonces profundicé más y yo también apoyé a Alejandro en su investigación y yo me formé en el transcurso en bioinformática y también por decisión propia también en estadística avanzada. Ok. Durante el doctorado y haciendo énfasis en lo que decía, uno no sale sabiendo todo. O sea, yo las principales herramientas que aplico ahora no las aprendí en la universidad. Las aprendí durante el doctorado y durante mi desarrollo profesional. Y reconociendo que era una debilidad y una necesidad a la Era vez. una necesidad, Ujú. definitivamente. Y bueno, ahora todo se ha movido a la ciencia de datos, entonces Sí. es un skill Ujú. importante y en el que me sigo formando. Y lo mismo, o sea, el único que venía con una especialización formal en bioinformática era Alejandro. Y ahorita sí tienen más Después yo gente. la adquirí y todo el mundo que ha venido ha sido de... No hay una especialización en bioinformática en Panamá. Ok. Todo el que viene es o biotecnólogo, o biólogo, tecnólogo médico, o químico, y involucrándose en las investigaciones adquiere los skills de Sí, bioinformática. porque se me hace más fácil pensar que, o sea, pienso que es más fácil ser biólogo o estar ya en el campo de la salud y aprender el skill que ser analista de datos y aprender biología o convertirme en biotecnólogo. Creo que el paso es un poco más sencillo de un lado hacia el otro por la cantidad de conceptos que se maneja a nivel de biotecnología. Sí, porque si ya estás en el campo biológico, por lo menos ya conoces el problema. Ujú. O Eh, sea, pero sí, sí. igual no, durante muchos años nos fue difícil conseguir gente que estuviera, creo que no le diera miedo Ujú. incursionar en la bioinformática. Ahora en los últimos años hemos visto gente con más interés, no sé si de pronto, Es que es una tendencia. sí, como las generaciones más recientes están más expuestas a... Exactamente. Es una tendencia. Ya la gente, hay más oportunidades en, Ujú. en análisis de datos, ya se escucha más sobre eso, ya la gente sabe un poco más sobre qué es. Antes decía análisis de datos y no tenías ni idea de qué era. O sea, ya ves más aplicaciones. Y Entonces, claro, entonces antes hablábamos de, bueno, tienes que enfrentarte a una línea de comandos en Linux y la gente se asustaba. Ahora ya viene gente que, sí, ya he usado Linux, sí, ya sé algo de Python, sí, ya sé algo de R. Ok, muy bien, ya, excelente. exacto. Ujú, Ya no, ujú. es importante todo lo que hemos hablado y también me quedo mucho con la parte de cómo ir adquiriendo, cómo convertirme cómo convertirse en investigador, pues. Ujú. Saber que no hay un proceso, no hay una línea que seguir, no hay un camino No hay específico, un librito. no hay un libro, Ujú. no hay un libro para ser investigador. Claro, hay cosas que debo hacer, hay voluntad principalmente y hay el querer aprender y saber y conocer ciertas técnicas que al final son las que me ayudan más que nada a publicar, a tener un impacto en temas de divulgación, pero el desarrollo como tal es algo que se aprende ahí, En la marcha. haciéndolo. Y sobre todo cuando, cuando te familiarizas con tu problema de investigación. Porque sí, obviamente, vas a ser consciente, bueno, para abordar esto y con las tendencias actuales necesito obviamente fortalecer este skill, este otro, pero lo que decía, la misma, como la mentalidad del investigador, la visión de investigador es en Ujú. campo. Así es, Ujú. así es. Bueno, doctor, vamos cerrando ya con el episodio. La verdad, en lo personal me gustó mucho. Como lo dije en un principio, yo de esto, o sea, cero, ignorante totalmente en esta parte de lo que estuvimos hablando hoy, pero definitivamente en Panamá hay muchos biotecnólogos, Ujú. cada vez hay más. Cada vez hay más, de hecho, me enteré que la promoción, o sea, promoción que recientemente entró a la Latina son como 40 chicos. Mm, imagínate. O sea,
o sea, es una carrera que está tomando auge un poco, creo. Muchos entran sin saber lo que pueden llegar a ser y es importante escuchar a personas como usted que los pueden guiar, dar un pantallazo de a lo que se pueden dedicar, lo que pueden llegar a ser, líneas que pueden tomar, opciones que tienen para desarrollarse. Así que definitivamente que una vez más le doy gracias por haber aceptado el llamado a estar aquí. Al final la intención del proyecto es que gente como usted se siente aquí y nos hable de lo que trabaja todos los días, de las experiencias que tiene y, y saber que es un camino muy bonito, un camino que, vuelvo y le digo, no hay un libro para saber por dónde tengo que ir y cada quien tiene su proceso diferente, cada quien tiene sus etapas, cada quien pasa por ciertos Tiene periodos. sus propios retos, Exactamente. requiere resiliencia. Sí, sí, bastante. Ujú. Caer y levantarse, definitivamente. Saber lidiar con todas las cosas que no podemos controlar y más aquí Exacto. en Panamá. Ujú. Volvemos y menciono rápidamente nada más el tema de la falta de apoyo que hay de principalmente el gobierno y todo lo demás. Y Pero no que, solo eso, lidiar en general con la incertidumbre, porque la investigación en sí misma sí, también. es un quehacer de incertidumbre, Ujú, porque tú no sabes con qué te vas a encontrar. Ujú. exactamente. Y tiro por un lado y resulta que es por el otro. Ujú. Y bueno, definitivamente que igual creo que es una experiencia muy bonita y que hay que atreverse, hay que entrar, hay que saber que es una oportunidad profesional, porque eso es algo que la gente tiene que entender también. La investigación hay oportunidad de hacerla profesionalmente, no es algo solamente que se queda en una pasantía, que se queda en una tesis y Ujú. listo. Hay oportunidad de desarrollo. Y el doctor y mucha gente que trabaja con él en Indicasat son una prueba de eso. Y cada vez hay más gente yendo afuera a capacitarse a universidades importantes. Y al final también eso te abre muchas puertas, te abre muchísimas puertas. Entonces, algo que le quiera decir ya al final al, a la gente que nos escucha. Bueno, que si tienen interés en investigación, en ciencia, como mencionamos anteriormente, que no tengan miedo a acercarse a los investigadores, a pedir una oportunidad para involucrarse en sus grupos de investigación, en todos los trabajos que realizan, porque al final los, eh, la mentalidad de investigador la van a desarrollar es estando involucrados y ahí es donde van a tener el panorama de qué habilidades, qué técnicas son las que se van a ir necesitando en el mercado laboral y en las que se van a poder, en las que van a necesitar de enfocarse después en sus estudios futuros. Y, y qué bueno que es un camino bonito, pero requiere eh, tolerancia al estrés, a la incertidumbre y tener mucha adaptabilidad. Y se puede llegar muy lejos. Me hubiese gustado hablar un poco más. El doctor tiene recientemente bueno, no sé si fue reciente, pero el doctor fue premiado por el MIT, que lo que conocemos del MIT es Eso una casa de fue en estudios la edición del 2019. 2019. La premiación fue en enero del 20. Fue mi último viaje antes de pandemia. Después Ah, nos ok. encerraron. Ujú. Pero vaya viaje, ¿no? O sea, al Ujú. MIT, yo creo que todos los que estamos en el área de ciencias soñamos con el MIT. Entonces, se puede llegar lejos, muy lejos, con dedicación, con trabajo, sabiendo Ujú. hacer las cosas bien, a pesar de que nos falten algunas cosas, verdaderamente podemos crear un impacto. Ujú. Y lo bonito también de la ciencia esta y la investigación es que siempre tiene el enfoque social. Abordamos en muchos momentos específicos el por qué se hace, ¿ya? Sí, o sea, lo importante es tener vocación. Sí. Tener vocación y tener mucha disciplina. O sea, más que ser... Hay mucha gente a veces que se cohíbe porque piensa que, bueno, yo no fui el mejor en biología, no fui el mejor en química, pero más que haber sido excelente académicamente en el plano lectivo, es tener la dedicación, es tener también la disciplina de poder desarrollar algo. Al final, esas virtudes matan a veces como talento innato en ciertas áreas técnicas. Sí, siempre se Ujú. dice, ¿no? Llega el momento donde la disciplina vence al talento, Ujú. definitivamente. Es que el talento sin disciplina no es nada. El talentoso, si no tiene disciplina, no hace nada con su talento. Exactamente.
Así mismo. Así que bueno, muchas gracias por haber escuchado este podcast. Se fue un poquito más largo, pero valió la pena y nos podíamos extender todavía más, hablando de muchas otras cosas más. Pero Em, bueno, en otra ocasión vengo y hablamos de sí, otras cosas. así mismo, Ujú. así mismo. Muchas gracias. Ok, y gracias por invitarme. Listo. Damos también las gracias nuevamente a Luis, a la gente de MacDrop, para los que conocen MacDrop, un e-commerce que está revolucionando aquí en Panamá. Nos ha apoyado también en el desarrollo del podcast, así que nada, a ellos también le damos las gracias. A la gente de Sama Pro, que también nos apoya un poco con algunas cosas del audio, le damos las gracias. Y nada, nos vemos en el próximo episodio. Espero les haya gustado. Gracias, doctor, nuevamente. Y bueno, las puertas están abiertas. Encantado de haber venido. Hasta luego, nos vemos. Hasta luego.